estudiantes. En esta oportunidad quien les habla es el maestro Jonathan de la especialidad de Psicología séptimo ciclo. El día de hoy mi persona quien les habla va a desarrollar una temática sumamente interesante. El título es Violencia. ¿Alguno de ustedes jóvenes en general sabe lo que es violencia, lo entiende, lo comprende, lo ha experimentado, quizás lo ha hecho consciente o inconscientemente? Los escucho muy atentos, por favor. Lo escuchamos al jovencito. Para mí, violencia es acerca de cómo se maltratar a la persona, siempre lo conozco, conociéndola, exponiendo a los otros, o sea, quedar en ridículo. Muy bien, excelente respuesta. Por aquí también el caballero nos quería apoyar. Te escuchamos, por favor. Más que nada fue mi experiencia. Ya. Sufrí violencia tanto física como psicológica. Más que nada rebajar la autoestima de una persona, darle que las otras, no, así lo sentí yo, darle que se sienta superior o no, llenar ese vacío que siente la parte de que Bien, entendido. Gracias por su historia. Continuamos. En lo personal, jóvenes estudiantes, ¿consideran que si hablamos de violencia y hablamos de agresión, estaríamos hablando de lo mismo, similar, dos cosas completamente diferentes? No sé, ¿qué opina la sala, por favor? Los escucho muy atentos. La jovencita, por favor. Creo que hablando de violencia, como que violencia abarca más puntos, violencia psicológica, violencia física, diferentes tipos de violencia sexual. Y cuando hablamos de agresión es como que ya es un acto físico, lo noto más. O sea, por ejemplo, una persona agrede a otra persona, estás hablando más como un acto físico. Correcto, excelente comentario. Definitivamente, ¿cómo lo podríamos concluir? Violencia y agresión son hábitos negativos. En definitiva, ambos pueden ser físicos, psicológicos, sexuales. Y si hablamos, por ejemplo, netamente en el colegio, hoy en día se ha visto, de acuerdo a noticieros nacionales e internacionales, la violencia con arma, que es lamentable. Continuamos, jóvenes. Y ustedes, por ejemplo, si hablamos del bullying, ¿en cuál lo clasificaría? ¿En una violencia o en una agresión, teniendo en consideración que la violencia es más prolongada, es más frecuente? La agresión es algo más temporal, más corto, más pasajero. ¿En cuál lo ubican y por qué, jóvenes? Los escucho muy atentos. ¿Alguno, por favor? ¿Voluntarios? La escuchamos a la jóvenes. Bueno, yo relaciono la violencia con el bullying, porque aparte de que es más prolongado, se toman diferentes ámbitos, sobre todo en la física, en la psicológica, en la exclusión y ante todo se lesionan al propio compañero y estudiante. Bien, excelente comentario, se le agradece. Continuamos. Entonces, si hablamos del bullying puramente al margen de ubicarlo en violencia o en agresión, que dicho sea de paso, el comentario fue muy correcto y muy apropiado. El bullying se da, por ejemplo, en la universidad hoy en día. A la persona que me responde correctamente se le va a dar el primer premio. ¿Se da en la universidad sí o no y por qué? El bullying, por si acaso. Yo, la verdad es que no, bueno, afortunadamente no he tenido el privilegio de tanto ver como experimentar esa violencia, bullying, pero aún así siento que hay un tipo de exclusión social hacia ciertas personas, y por eso lo más grave. Bien, excelente. Si te dieran a elegir en una balanza, joven estudiante, el bullying, ¿se da en la universidad? ¿Sí o no? ¿A cuál le vas? Yo diría que sí. Si no lo había visto, seguramente debe haber. ¿Ya? ¿Algún otro comentario que discrepe, que fortalezca el comentario del estudiante? La escuchamos a la jovencita, muy atentos todos, por favor. Yo considero que tal vez se da, o sea, no se puede ver con mucha más facilidad como es en el colegio sí es más notable porque son niños. Precisamente esa es la diferencia. El hecho de que sean niños a veces no miden su comportamiento, ahí se hace más notable, se hace más frecuente. En la universidad viene siendo, somos ya personas adultas, conscientes de nuestros actos, de alguna u otra manera seguimos practicando, pero podríamos decir que medimos desde cuando, pero no es así. Bien, se le valora el comentario, mas sin embargo, como dato curioso, a todos en general se le dice que el bullying no se da en las universidades.
mucho, por ejemplo, los nacionales. Sin embargo, a continuación vamos a continuar con una actividad. Se les voy repartiendo hojas de colores a cada uno y me van a colocar solamente una frase de violencia, agresión o bullying que ustedes consideren que hoy en día se ha normalizado lamentablemente. Por ejemplo, la letra con sangre entra. Hoy en día sabemos muy bien que eso no es verdad, no es una realidad y no es lo correcto. Más aún nosotros que nos estamos formando como profesionales en la especialidad de docencia. ¿De acuerdo? Una frase y solamente me va a salir un varón y una mujer al frente a mencionar su frase. Por favor. La tercera consideren, chicos. No se preocupen porque estamos aquí para aprender conjuntamente. Les ayudo con otra. Por ejemplo, es bien sabido, un momento por favor, que hoy en día amigas y amigos se dicen, por ejemplo, te pego porque te quiero. Eso es un tipo de violencia normalizada, que no es buena, ¿verdad? Es otro ejemplo. Pero ustedes organizan sus ideas y lo plasman en el papel, por favor. El jovencito ya acabó, ¿verdad? Pasa al frente, por favor, jovencito. Todos lo escucharemos muy atentos por el respeto. Mientras los demás van completando, lo escuchamos, por favor. Y escribir pues un cuento, y era Cacho Saprende, de un poema, mejor dicho, ya que en este lema lo escuché con mi mamá en la poesía y lo escuché pues. Y también porque anteriormente, en el siglo XX, en 1900, estaba a la moda decir que el niño aprende a la fuerza, o sea, el conductismo. Por tus conductas uno va aprendiendo, ya que es un reforzamiento, pero no se limitaba o no se incluía al niño de que eso afectaba psicológicamente. Bien, excelente. Fuertes aplausos, por favor. Muy buen comentario y excelente participación. Ya salió un jovencito, ahora una jovencita, por favor. La primera que termine. Si terminan, me levantan la mano y pasan al frente, por favor. Desde ya, como el jovencito ha pasado al frente y dio un excelente comentario, se le va a ir reconociendo con un pequeño incentivo. Buen provecho, ¿eh? Les voy comentando, jóvenes, posteriormente, luego de que una de sus compañeras salga al frente, me va a comentar cómo fue la experiencia que le usó y finalmente qué puntaje le daría a la temática en general, del 0 que es lo peor al 100 que es lo mejor, ¿de acuerdo? Apelo a su honestidad y a la sinceridad de todo, ¿verdad? Vamos, que ustedes pueden. Les ayudo con otra. Marcos es papá, tiene dos hijos, Juanita y Mari. Los dos tienen la misma edad. Y el papá le dice, hija, prepara el desayuno. Y la hija le dice, pero ¿por qué yo? ¿Y por qué no mi hermano? Y el papá le dice, porque tu hermano tiene que ir a estudiar, tú tienes que limpiar la casa. Eso es un tipo de violencia normalizada que hoy en día abunda en muchos hogares, lamentablemente. Entonces, bajo esa concepción, el padre está equivocado, desconoce una realidad. Entonces la hija tiene que dar a conocer su derecho, porque hoy en día tanto hombre como mujer, desde el más pequeño al más adulto, tiene el libre acceso a la educación, al trabajo y no a la discriminación y mucho menos a algún tipo de violencia psicológica, física, sexual
sexual, con armas o incluso en el ciberbullying también. Ningún tipo de violencia. ¿Alguna voluntaria, por favor? Estoy muy atento. La jovencita del fondo, por favor, pasa al frente y la escucharemos muy atentos. Bien. La escuchamos, por favor. Bueno, yo escribí en el papelito y este pedo porque, bueno, esto mayormente se ve en una pareja, ¿no? Cuando dice no, que de repente porque es celoso o porque no le gusta y él trata de cambiar la forma de ser de la otra persona, pero de una manera que no debe. Correcto, excelente respuesta. Por favor, se le va a dar el incentivo, como muy bien lo había mencionado a inicios. Bien. 3 voluntarios, por favor, que pasen al frente. Pueden ser los mismos, pueden ser otros, que me comenten cómo fue la experiencia, cómo la pasaron y qué es lo que más les gustó. ¿De acuerdo? 3, por favor. Tenemos una primera muy voluntaria, excelente, agradezco su buena participación y predisposición. 2 más, por favor. La jovencita, bien, excelente. Muchísimas gracias. Bien, por favor. 1 más, o una más. Bien, caballero, excelente. 1 por 1, ¿de acuerdo? De acuerdo. La jovencita de ahí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Gloria. Bien. Bueno, estas experiencias como que son muy agradables porque te llenan también de conocimientos, aquí otros conocimientos que uno no tiene, ¿no? Y nos fortalecen, ¿no? Estas experiencias, ¿no? Y pues eso es lo que me agrada de estos tipos de eventos. Puedes adquirir más conocimientos, cosas que uno tal vez no tiene. Excelente, excelente. Aplausos, por favor. Todavía no, por favor. Falta la parte B de la pregunta. La parte A. ¿Cómo fue su experiencia, por favor? La escuchamos. Mi experiencia creo que fue algo bonito por el tema de que nos habló de usted. También, como dice mi compañera, nunca dejamos de aprender, siempre seguimos aprendiendo más, de repente cosas que no conocemos y cuando hay estas participaciones, bueno, aprovechamos para poder aprender. Excelente comentario. Aplausos, por favor. El caballero, lo escuchamos, por favor. La verdad es que lo sentí una experiencia bonita porque fue tanto una experiencia de un interludio de parlamentar con otros estudiantes, o sea, de estudiantes para estudiantes, el hecho de experimentar o argumentar acerca de experiencias, ya sea de que se viven acá o se vivieron mucho antes, acerca del bullying, como estaba diciendo usted mismo, y ver algún resultado o solución acerca de eso, porque como bien vamos a ser maestros y tenemos que ya saber acerca de esas cosas para saber cómo responder. Correcto, excelente. Aplausos, por favor. Bien, entonces, la parte B dice, menciona usted qué puntaje del 0, que es lo peor, al 100, que es lo mejor, le pondrías a la temática, por un lado. Voy a especificar, temática es todo en general, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente es, o sea, desde mi llegada hasta la salida que ya va a ocurrir en breves momentos. ¿La escuchamos, por favor? Bueno, yo te pondré un 100, porque primeramente te dirigiste con respeto, interactuaste con los alumnos, que es lo más importante para mantener la atención de los alumnos, cosa que en una clase debería de hacerse de esa manera, porque si el alumno pierde el interés, o sea, ¿qué aprende? No aprende nada, y es como que por eso te doy esa atención. Excelente, se agradece. Muchas gracias, por favor. Bien, la compañera del medio, por favor, escuchamos la misma pregunta. Del 0 al 100, ¿qué puntaje le das a toda la temática en general y por qué, por favor? Bueno, yo también te pongo un 100 porque desde que he entrado al salón siempre te has dirigido ante nosotros, con respeto. No sé qué más decir. Bien, de acuerdo. No te preocupes, se valora mucho el gran puntaje y desde luego, gracias a ustedes por su activa participación y respeto ante todo, ¿de acuerdo? Aplausos, por favor. Bien, el último participante.
visto, ya sea en el colegio o en algún otro grado social, ¿Ya? no fuera del colegio, pero a la vez siento que le faltó alguno que otro argumento, porque he visto más que en la Universidad de San Marcos que hay un bullying social, porque se excluye a los que no traen ese, ¿cómo se dice? Un grado académico alto con respecto a los que ya están dentro. O sea, se lo marginan a los que tienen baja nota. ¿Ya? Jóvenes, antes, Miss, buenas tardes. Voy a hacer una pequeña aclaración, más o menos para ahondar al comentario que el joven muy bien acaba de mencionar. Como usted muy bien nos ha mencionado, el bullying no hay en universidades, institutos, academias, solamente en colegios, de acuerdo a lo que señala el ministerio, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, el tema de la discriminación, la violencia o agresión que se puede dar, por ejemplo, porque algunos tienen menos rendimiento académico que otros, o viceversa, eso no precisamente se puede denominar bullying. ¿Por qué? Porque el bullying, como lo vuelvo a reiterar, ocurre en época escolar, en la infancia, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros vemos que compañeros hoy en día en nuestra sala de estudios, en la universidad, hacen algún tipo de, por ejemplo, violencia, golpes, insultos, discriminación, racismo, clasismo, qué sé yo, entre otras cosas negativas, de hecho sea de paso, estarían haciendo violencia siempre y cuando sea recurrente, frecuente y constante, y en el caso de la agresión siempre y cuando sea algo casual. Por ejemplo, agresión. Viene Pepito con el celular, me empuja, no me vio, y yo le digo, Pepito, ¿qué pasa? ¿Eres ciego? ¿No ves? Me has empujado. Eso es agresión, ¿de acuerdo? Ahora, violencia es que eso ocurre una y otra vez, y yo no solamente me voy al Pepito, ¿no ves? Eres ciego, sino que me voy incluso al tema de los golpes, y lo hago con una intención. ¿Y cuál es la intención? Perjudicar, dañar o causar algún tipo de desgracia a la chica o al chico, físicamente, sexualmente, psicológicamente y entre otros aspectos de acuerdo al ministerio. Muchas gracias, mi estimada maestra, y hasta pronto. Gracias.